Soy doctor en Ciencias Sociales con especialización en el cine. En específico hice una investigación sobre la historia de la producción relacionada con Baja California Sur y también analicé esa producción. Y llevo mucho tiempo de ser cinéfilo por una parte y por otra parte de desarrollar mi pasión por el cine en diferentes aspectos. Estudié filosofía en la UNAM, pero eventualmente también comencé a practicar el periodismo cultural con especialización en el cine y después eso me llevó al cineclubismo y en el campo del cineclubismo he dado talleres, he sido programador, exhibidor, etc. Me he especializado en la distribución de cine, sobre todo el mexicano y latinoamericano, y también ahora dirijo un festival de cine que ocurre en Baja California Sur, en La Paz, en Todos Santos y en Los Cabos de manera simultánea, también en el terreno de la investigación, y he participado en la fundación de diferentes asociaciones relacionadas con el cine y representante de una organización que se llama RENACE, que significa Red Nacional de Cinematografías Estatales. Básicamente eso es lo que he hecho en el mundo y hago en el mundo del cine. Pues creo que mucha, porque en realidad cuando estamos hablando de cine mexicano y latinoamericano y de otros cines, de cinematografías alternativas a la hegemónica que es la hollywoodense, estamos hablando de una situación muy precaria para esas cinematografías, y la exhibición alternativa se convierte, digamos, en un factor clave, porque prácticamente se vuelve la única ventana para muchas personas de asomarse a esas otras cinematografías como la propia, la mexicana, y dentro de la mexicana, la local. Para seguir con los ejemplos de las redes de cineclubes que coordino, la que sucede en La Paz y la que sucede en la Colonia Álamos, en ambas siempre convocamos a los creadores, a las creadoras locales para que presenten en nuestros espacios sus trabajos. Entonces, además de ser una ventana a las cinematografías del otro, digamos, al resto de las cinematografías que no son la hegemónica hollywoodense, además le damos un lugar especial a las cinematografías locales, lo cual pues siempre es estimulante, y los hemos proyectado con gran placer para ellos y obviamente también para el público que recibe de muy buena manera esa oferta. Bueno, el futuro del cine alternativo en México creo que es en cierto modo muy oscuro, porque padecemos en nuestro país un bloqueo a nuestra propia cultura, y por eso en las pantallas de cine comerciales, si no me equivoco, hay más de 7,000 pantallas instaladas a lo largo de toda la República, según las estadísticas que publica año con año el IMCINE en su famoso anuario del cine mexicano. Rondan por ahí de las 7,000 pantallas, y en esas pantallas prácticamente es menos del 9% del cine mexicano que se exhibe, y además el cine mexicano que se exhibe en esas pantallas suele no ser el cine independiente, que es el que más trabajo cuesta hacer y el que más trabajo cuesta exhibir. También afecta obviamente a los derechos culturales de mexicanas y mexicanos que no pueden acceder a su propia cultura. Sí. Entonces los festivales se convierten en una de esas pocas ventanas que existen para la exhibición y para promover el cine mexicano y de otras latitudes como el latinoamericano, pero bueno, también de otras latitudes. La cuestión es que muchos de los festivales realizan convocatorias para presentar los trabajos locales, regionales o nacionales, o incluso continentales, ¿no? O incluso internacionales de otros lugares del globo. Y pues casi siempre, dado que existen muy pocas ventanas para que se muestre estos trabajos, los realizadores, las realizadoras responden de una manera, vamos a decir, entusiasta a esas convocatorias. Entonces, bueno, una programación de un cineclub es siempre muy estimulante como labor, por lo menos en mi experiencia personal, porque al programar de manera continua a lo largo de los años, uno tiene que enfrentar diferentes retos. Entonces, hay veces que las programaciones se sujetan a factores como, por ejemplo, lo que está en la cultura mexicana, por poner el ejemplo mío. Por ejemplo, en el mes de octubre y de noviembre solemos programar, a petición incluso del público, de nuestro público o de nuestros públicos,
películas relacionadas con la temática del terror y de la celebración de Día de Muertos. Y así ocurre con diferentes fechas a lo largo del año. La película que yo suelo, y la experiencia, digamos, como espectador que yo suelo referir para contestar a esa pregunta, es El Planeta Salvaje. Es una película francesa dirigida por René Laloux, de dibujos animados, con diseños hechos por Roland Topor. Y es una película muy impresionante de ver para un niño, digo también para un adulto, pero el impacto sobre un niño creo que es todavía mayor, porque se trata de cómo los seres humanos somos tratados por unos seres superiores a nosotros, no solamente en sus capacidades intelectuales, sino también físicas. Respecto de nosotros, equivaldrían a unos gigantes, y esos gigantes, que son como de corte marcianesco, nos tratan como si fuéramos una plaga, ¿no? Como nosotros solemos tratar a las plagas. Entonces eso para una persona como ella, era yo, muy tierna, o sea, en mi infancia, esa experiencia me marcó al punto de que se me quedaron grabadas estas imágenes para siempre. Y tiempo después, cuando mi padre comenzó a coleccionar una enciclopedia temática, en el tomo dedicado al cine descubrí que ahí venía una imagen de esa película. Entonces, muchos años después, tuve la ocasión de recuperar el título, el autor, el año de producción, el país de la película, y eso me estimuló a siempre sentir una pasión muy fuerte por las películas y por los libros que hablan de ellas, ¿no? Y cuando llego a California Sur, a La Paz, a vivir, pues me encuentro que es un medio que me era completamente ajeno y yo no conocía si había o no había este tipo de opciones. Me empecé a conectar con la gente que sí hacía cineclubismo allá, en especial el doctor Rubén Sandoval, que es el director de la Alianza Francesa La Paz, muy reconocido cinéfilo allá en la capital de Baja California Sur, y él me conectó con el resto de colegas y del mundo de la cinefilia de esa ciudad. Lo que ha ido pasando es que he ido descubriendo las diferentes, pues no sé cómo llamarle, aristas o como ramas del campo cinematográfico, que es amplísimo y en el que uno se puede desarrollar de mil maneras. Y la verdad de las cosas es que pocas cosas escapan a mi curiosidad y a mi ansia por eso, por explorarlas, por conocerlas, por desarrollarlas, y por lo tanto pues he incursionado en todos esos campos con el interés también de llevarlo hacia otros terrenos que todavía no he practicado, por ejemplo el archivismo cinematográfico. Bueno, lo que pasa es que la carrera de filosofía le dota a uno, me parece, o a una, de una base muy sólida para tener una comprensión general del pensamiento y de la cultura, y si uno tiene la curiosidad suficiente puede aprovechar lo aprendido en una carrera como esa para penetrar de una manera tan profunda como le sea a uno posible en otros mundos que no necesariamente identificamos con lo filosófico, pero que no escapan a su mirada si uno sabe mirarlo de manera adecuada. Entonces, incluso desde la práctica del periodismo, la formación filosófica siempre ha sido una manera de distinguirme del resto de mis colegas que vienen de carreras como comunicación o afines, porque pues tengo una formación de esa naturaleza que me distingue de otras, ¿no?